por ese mecanismo de difusión simple, o sea, a través de los poros de la membrana celular, y lo hacen sin gasto de energía, por eso es un transporte pasivo. Luego tenemos el otro mecanismo, es de ósmosis. Fíjense que yo les había indicado ya en las clases presenciales que le había dibujado un tubo en U. En un tubo en U le ponemos una solución concentrada, por ejemplo, con cloruro de sodio en una rama, supongamos la rama derecha, y agua en la rama izquierda. Y ese tubo está separado por una membrana semipermeable. ¿Ya? Esas dos soluciones, la concentrada con cloruro de sodio y la simple con agua. Entonces, separada por una membrana semipermeable. Tenemos que la ósmosis es la penetración del líquido, en este caso del agua, que es el líquido menos concentrado, hacia la sustancia más concentrada, que es el cloruro de sodio. Entonces, esa permanente corriente en el sentido de la menos concentrada a la más concentrada, vemos que es un fenómeno osmótico. Y esa corriente no va a parar hasta que la solución más concentrada, que era la de cloruro de sodio, se torne de igual concentración con la otra que había solamente agua. Entonces, entra el sodio, entra el cloruro y a ambos compartimentos y se va nivelando hasta que deja de ser más concentrada la del cloruro de sodio, en ese momento para la ósmosis. Entonces es el mecanismo de transporte de membrana a través de ósmosis. Y luego tenemos la ultrafiltración. Fíjense que la ultrafiltración es el mecanismo de los filtros de agua. Ustedes saben que los filtros de agua, por ejemplo, cuando usted toma agua filtrada, hay una membrana semipermeable también, que no deja pasar a las bacterias, aquellos microorganismos de gran peso molecular. Entonces, de esa forma usted toma agua semipotable prácticamente, y hasta potable, dependiendo de la calidad del filtro, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de ultrafiltración. En este proceso de transporte pasivo, el agua y algunos solutos pasan a través de un filtro de la membrana por efecto de una presión hidrostática. El movimiento siempre desde el área de mayor presión al de menor presión, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo de ultrafiltración. Y por último, vamos a ver la difusión facilitada. Algunas moléculas son demasiado grandes como para difundir a través de los canales de la membrana, demasiado insolubles en líquido como para poder difundir a través de la capa bilípida, y tal es el caso de la glucosa. Algunos otros monosacáridos de estas sustancias pueden sin embargo cruzar la membrana plasmática mediante el proceso de difusión facilitada. Muy bien, entonces difusión facilitada, fíjense, es cuando la membrana es liposoluble, o sea, cuando la sustancia que va a entrar es liposoluble, ¿ya? O entonces se disuelve en esas dos membranas bilipídicas de la membrana celular, y de esa forma pasa rápidamente la membrana. Entonces, a ese mecanismo se llama difusión facilitada. Entonces, recapitulando, la difusión simple es el movimiento cinético o al azar a través del cual penetran algunas sustancias dentro de la célula. La ósmosis, habíamos visto que es de una sustancia menos concentrada a otra sustancia de un compartimiento menos concentrado a otro compartimiento más concentrado. Eso es la ósmosis. La ultrafiltración, vemos por una diferencia de presión hidrostática, la sustancia pasa, es decir, por presión de un compartimiento al otro. Y la difusión facilitada es con sustancias liposolubles como la glucosa, algunos azúcares que hemos mencionado ahí. Es el mecanismo de penetración de esas sustancias. Entonces, no se olviden, si yo les llevo a preguntar en el examen cuáles son los mecanismos de transporte pasivo, me tienen que decir son 4. Difusión simple, ósmosis, ultrafiltración y difusión facilitada. Vamos a ver entonces el esquema aquí, fíjense, del transporte pasivo, que yo les decía anteriormente y que estaba puro teoría y que a veces uno no entiende bien. Con estos diagramas, con estos dibujos, probablemente ustedes ya van a tener la figura más
clara. Fíjense entonces aquí, yo le voy a ayudar con el marcadorcito aquí, con el lápiz, estamos viendo difusión simple. Aquí estamos, fíjense, en azul es la membrana celular. Fíjense que esa membrana celular tiene esas bolitas azulitas, una arriba y otra abajo, en la capa bilipídica, o sea, dos capas de lípido. Una capa de lípido en la parte más externa y otra capa de lípido en la parte más interna. Y están unidas por puentes de proteínas. Entonces, hay dos en la capa lipídica y una de proteína. Entonces, fíjense, la difusión simple, habíamos dicho que era prácticamente esa sustancia que tenía energía cinética y pasaban a través de los poros, por ser liposoluble, ¿verdad? Entonces, el anhídrido carbónico, el oxígeno, hemos visto que penetran, aquí en este caso el CO2, que es el anhídrido carbónico, está entrando dentro de la célula a través de un proceso de difusión simple. Difusión facilitada. Fíjense que la difusión facilitada, esta sustancia que está entrando aquí, fíjense, la sustancia que ha entrado es este hexágono que está aquí. ¿Y cómo lo ha hecho? Acá afuera de la célula, este hexágono se sube a una proteína transportadora que la va a transportar adentro de la célula. Es como que si fuera un ómnibus aquí, está afuera de la célula, la sustancia que va a entrar se sube al ómnibus, el ómnibus es la proteína transportadora, atraviesa la membrana y se va acá adentro la sustancia que ha sido transportada, en este caso esta que está en forma hexagonal. Todo eso son transporte pasivo. Y el otro es la difusión por canales. Fíjense que hay canales, como yo les decía, tipos canales de sodio en este caso, por donde pasan ciertas sustancias. Es decir, canales son como unos poros que cada tanto en la membrana, y por esos canales, hay canales de sodio, pasa por difusión simple la sustancia a ser transportada. Muy bien. Ahora vamos a transporte activo. Entonces ya vimos el transporte pasivo, ahora vamos a ver el transporte activo. Cuando la célula utiliza ATP, que era adenosintrifosfato, como fuente de energía para hacer atravesar la membrana de una sustancia en particular, la naturaleza ha desarrollado el transporte activo, un proceso que consume energía y que requiere del concurso de proteínas integrales que actúan como bombas alimentadas por el ATP. Entonces, fíjense ustedes, después vamos a ver bien, vamos a volver a estos esquemas de los cuadros. Lo importante es que ustedes, ya yo lo dije al comienzo, el transporte activo, su característica es utiliza energía, ¿ya? Uno, utiliza energía, después va en contra de un gradiente de concentración y utiliza una proteína transportadora. ¿Ya? Estábamos ahí. Entonces, que se le quede por ahora eso del transporte activo. Eso lo tienen que saber como el Padre Nuestro, ¿ya? Transporte pasivo, que ya vimos, primero, no utiliza energía. Segundo, va a favor de un gradiente de concentración, ¿ya? Y tercero, también no tiene esa proteína transportadora, pero lo más importante son esos dos. No utiliza energía y lo hace a favor de un gradiente de concentración. El transporte activo es diferente, es lo contrario. Utiliza energía y lo hace en contra de un gradiente de concentración. Entonces, ahora vamos a ver cuántos tipos de transporte activo hay. Fíjense que hay dos tipos de transporte activo, el primario y el secundario, ¿ya? Fíjense, el transporte activo primario, dice, en este caso la energía derivada del ATP directamente empuja a la sustancia para que cruce la membrana, modificando la forma de las proteínas de transporte de la membrana plasmática. En el ejemplo más característico es la bomba de sodio y potasio. Bueno, vamos a ver. Entonces, la característica del transporte activo primario es que la energía que utiliza la saca de la molécula de ATP, adenosintrifosfato. Ustedes conocen ya eso, de bioquímica, de fisiología, etc. Entonces,
si yo le llego a preguntar cuál es, y ahora vamos a ver, entonces vamos a ver el secundario. El secundario, la energía lo saca de otro lugar, pero por ahora fíjense en su memoria de que la diferencia del transporte activo es que la energía la saca del metabolismo del ATP. Y en secundario, fíjense, el transporte activo secundario, la bomba de sodio y potasio mantiene una importante diferencia de concentración de sodio a través de la membrana. Por consiguiente, estos iones tienen tendencia a entrar en la célula a través de los poros y esta energía potencial es aprovechada para que estas moléculas como la glucosa y aminoácidos puedan cruzar esta membrana. Entonces, la diferencia marcante es la siguiente. El transporte activo primario obtiene su energía del ATP y el transporte activo secundario obtiene su energía de la diferencia de carga eléctrica a ambos lados de la membrana. La membrana siempre está cargada positivamente por fuera y negativamente por dentro. Entonces, esa electropositividad por fuera y esa electronegatividad por dentro crea un campo eléctrico que genera energía. Y es esa energía la que aprovecha la célula para pasar de fuera hacia adentro, la sustancia que tenga que pasar de afuera hacia adentro. Entonces, ese es el transporte activo secundario. Vamos a seguir entonces. Transporte grueso. Fíjense que el tercer tipo de transporte de membrana que hay es llamado transporte grueso. Algunas sustancias más grandes como polisacáridos, proteínas y otras sustancias cruzan la membrana plasmática mediante varios tipos de transporte grueso. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora, si ustedes quieren, lo que hemos visto es el transporte fino, es decir, que activo o pasivo. El activo puede ser primario o secundario. El pasivo habíamos visto que podía ser difusión simple, difusión facilitada, ósmosis y ultrafiltración. ¿De verdad? Repitiendo, el transporte pasivo no utiliza energía y va siempre a favor de un gradiente de concentración. Y se divide en 4. Transporte pasivo, que es la difusión simple, difusión facilitada, ultrafiltración y hemos visto la ósmosis. En el transporte activo hemos visto que utiliza energía y tiene una proteína transportadora y lo hace siempre en contra de un gradiente de concentración. ¿Qué quiere decir? Lo hace del más hacia el menos, en contra de un gradiente de concentración, como que si esté de subida. El otro, el pasivo, lo hace a favor de un gradiente de concentración, o sea, del más al menos, o sea, como si estuviera en bajada, ¿ya? Muy bien. Ahora, otro tipo de transporte grueso, fíjense, generalmente son para transportarse células de descamación, así, o sea, moléculas gigantes, o sea, sustancias que tienen una molécula muy voluminosa, pueden ser protozoos, algunas bacterias, etcétera, conglomeradas de bacterias. A veces el medio de transporte que utilizan para penetrar dentro de la célula es este transporte grueso, ¿ya? Debería ser como un transporte pesado de carga, camiones, por ejemplo, ¿no? Y aquí lo hacen como pinocitosis y fagocitosis, ¿ya? Fíjense que el mecanismo para este transporte grueso, ¿ya?, se llama endocitosis. Fíjense, acá está en amarillo, le voy a ayudar yo con el lápiz. Aquí en amarillo, que casi no se ve, dice endocitosis, puede ser de dos formas. Ya, la endocitosis. ¿Qué quiere decir? La salida, o sea, la entrada de fuera de la célula hacia adentro de la célula. Por ejemplo, si una bacteria, una célula de descamación quiere entrar de afuera de la célula hacia adentro de la célula, lo hace por un mecanismo de endocitosis. Endo quiere decir adentro, que va hacia adentro, de fuera hacia adentro, endocitosis. Y puede ser pinocitosis y fagocitosis. Ahora, hay elementos también voluminosos que quieren salir de dentro de la célula hacia afuera y se llama exocitosis. Aquí no está todavía contemplado.
Aquí estamos contemplando solamente la endocitosis, que es la entrada de células voluminosas hacia el interior de la célula. Esa endocitosis puede ser de dos tipos: pinocitosis y fagocitosis. Fíjense ustedes. Cuando esos elementos son voluminosos, quieren entrar a la célula, es decir, como una vacuola, la característica de la pinocitosis es cuando el elemento es líquido, o sea, una vacuola, una vesícula, es decir, algo que tiene una membrana y una sustancia líquida dentro, lo hace por el mecanismo de pinocitosis que ya vamos a ver. Y aquellas células que son sólidas, que no tienen contenido líquido, lo hacen por un mecanismo de fagocitosis. Sigamos. Muy bien, fíjense la fagocitosis entonces. Este es el mecanismo de fagocitosis que se entiende muy bien. Entonces fíjense, esta es la célula que tiene que entrar de fuera hacia adentro, ¿ya? Entonces yo le voy a ayudar con el lápiz. Entonces el marcador, esta es la célula, grande, voluminosa, tiene que entrar dentro de la célula a través de un transporte grueso. Ese transporte grueso que ella va a utilizar pertenece a la endocitosis. ¿Y cuál de la endocitosis? Vamos a ver, la fagocitosis. Aquí fíjense que el mecanismo es bien similar, ya sea una partícula sólida o una partícula vacuola, como en este caso fíjense que tiene un líquido adentro, ¿ya? Entonces, si este líquido adentro, fíjense que la membrana celular emite estos pseudópodos. Fíjense, estos pseudópodos son como estas, es decir, estas saculaciones que se forman en forma de S, la membrana. Estos son los pseudópodos. Entonces, fíjense, aquí la sustancia que tenía que entrar, la partícula que tenía que entrar, está lejos de la membrana. Aquí ya, al emitir el pseudópodo, esta partícula se acerca al borde de la membrana, fíjense aquí, ya está bien dentro del pseudópodo, y cuando llega un momento, estos extremos de aquí del pseudópodo se unen, y de pronto la sustancia que iba a penetrar queda ya en el interior de la célula. Entonces este es el mecanismo. Entonces, fagocitosis. En este proceso la célula crea proyecciones de la membrana y el citosol llamado pseudópodo que rodean la partícula sólida. Una vez rodeada, los pseudópodos se fusionan formando una vesícula alrededor de la vesícula llamada vesícula fagocítica o fagosoma. El material sólido dentro de la vesícula es seguidamente digerido por las enzimas. Entonces, fíjense que aquí nos describe exactamente el mecanismo que acabamos de ver. Aquí está la partícula, cuando es sólida es fagocitosis, cuando es líquida es pinocitosis. Se va pegando al borde de la membrana emite el pseudópodo, se va pegando cada vez más hasta que llega un punto en que esta zona de aquí y esta zona de aquí se fusiona y